Buenos días, muchas gracias por estar presentes en la reunión. Vamos a guardar un par de minutitos más para iniciar con la charla de hoy, porque todavía hay mucha gente que está entrando. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, en nombre de Mariana Hidrogo y Diego Grau, quiero agradecerles a todos por estar acompañándonos en nuestra charla del día de hoy. Esta es la segunda reunión del Comité de Behavioral Compliance de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Quiero contarles que este comité comenzó hace 2 años con el apoyo incondicional de Laura Lavia, de Leonardo Echepare, Carlos Rosen y Ramiro Cabrero, y no queríamos dejar de pasar la oportunidad de agradecer también a Bianca Randazzo, quien nos asiste continuamente para que todo esto pueda salir perfectamente. Y de parte de los 3 directores, queremos agradecerles a todos ellos. Bien, como aviso les quería comentar que las preguntas las pueden ir dejando por escrito. En la parte inferior van a tener un icono que es preguntas y respuestas o Q&A, depende el sistema que ustedes tengan, si está en español o en inglés. Las van dejando ahí y nosotros las vamos a ir contestando a medida que cuando terminemos la reunión, a medida que hayan aparecido. Bueno, ahora sí, comenzamos la charla. Bienvenido a todos de nuevo. La verdad que como sociedad estamos atravesando una etapa muy difícil, no solo debido a la pandemia, sino también debido a la medida con la que se gestiona la pandemia, que es la cuarentena, que en nuestro país ya llevamos una cuarentena bastante prolongada. Y teniendo en cuenta que la OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, queríamos traer este tema a nuestra charla del día de hoy, comenzando con qué es lo que nos pasa como individuos en nuestra salud mental, porque información del COVID médica tenemos un montón a disposición, pero ¿qué nos está pasando
desde el punto de vista de nuestra salud mental, de nuestra psiquis, de nuestra interacción en la sociedad, y luego ampliarlo hacia algo más general, donde Diego nos va a estar comentando sobre la parte más social de lo que le pasa al individuo. Para la primer parte voy a dejarle lugar a Mariana Hidrogo, quien va a conversar con Fernando Torrente, a quien quiero agradecerle también mucho por formar parte de esta reunión del día de hoy. Mariana. Gracias, Susana. Buenos días a todos. Buenos días, Fernando. También muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo muy brevemente les quiero presentar al licenciado Fernando Torrente. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad Favaloro. También es director del Departamento de Psicoterapia Cognitiva del Instituto de Neurología Cognitiva de INECO, Fundación INECO. Es director del Departamento de Investigaciones del Centro Privado de Psicoterapias y también es terapeuta cognitivo-conductual del Servicio de Neurología Cognitiva y Neuropsiquiatría en FLEN. Así que es un gusto enorme tenerte hoy para conversar, Fernando, y si querés, arrancamos con una primera pregunta que tenemos, que es, llevamos una cuarentena un poco larga, ¿no? Llevamos casi 150 días, por ahí, y es un proceso particularmente difícil cuando lo pensamos, todo este tiempo que tenemos que estar haciendo este esfuerzo por no hacer cosas que queremos, o por hacer cosas que de un modo en particular, que nos requiere un esfuerzo en particular, y en algún punto te escuchamos hablar sobre lo que era la fatiga, y los temas de nuestra fatiga cognitiva. Un poco te queríamos preguntar, bueno, ¿qué consecuencias ves vos de toda esta situación? Si nos querés contar un poco los estudios que estuvieron haciendo, y cómo ves vos que esto impacta en nuestra toma de decisiones. Estás muteado. Esta es una de las cosas que uno se olvida y que requieren esfuerzo cognitivo, adaptarse a entornos nuevos. Uno simplemente piensa que arranca a hablar y se olvida de chequear estas cosas. Ese es un claro ejemplo de el esfuerzo cognitivo que hacemos permanentemente de cosas no habituales, ¿sí? Hoy damos una charla y tenemos que estar pendientes de un entorno que no es el habitual para dar una charla nuestra, y es un gran ejemplo del sobreesfuerzo que estamos haciendo permanentemente para adaptarnos a una circunstancia anómala. Antes que avanzar sobre esta respuesta, quiero agradecerles a los tres la invitación para estar aquí, para compartir algunas ideas con ustedes. Hago una aclaración, yo ya no soy director de investigación del Centro de Psicoterapia, ni terapeuta de FLENI, son antecedentes míos, eso era antes, hoy ya trabajo todo en Universidad Favaloro, y INECO y Fundación INECO. Yendo a la pregunta, entonces, y tomando este ejemplo, estamos evidentemente en una situación en nuestras vidas de adaptación forzada, ¿sí? Estamos acomodando nuestros patrones de conducta diarios, permanentes, a un contexto muy diferente y un contexto amenazante. Cuando digo una adaptación forzada a un contexto vital, me refiero a que cada uno de nosotros iniciaba hace 6 meses su vida comenzando una serie de conductas habituales, aquello que ahora llamamos la normalidad, y tenemos que estar adaptándonos a toda una serie de conductas nuevas que no estaban dentro de ese modelo, de ese patrón que nosotros llamábamos normalidad. Todavía no hay una nueva normalidad desde el punto de vista psicológico, esto es importante hablar. A veces se habla de nueva normalidad, pero es una aspiración, es algo que creemos, una predicción, una imaginación, pero en la realidad hoy vivimos en un estado todavía de transición, y en un estado transicional de algo que no sabemos qué va a ser. Eso es lo que llamamos una crisis. Un estado de crisis es cuando los contextos y los patrones de funcionamiento conductual y mental que nos servían para responder al 80 o al 90% de las situaciones cotidianas, ¿sí?, ya no funciona igual y tenemos que
pensar, decidir, actuar en un contexto nuevo que exige un sobreesfuerzo, porque cada conducta que aparece tenemos que decidir cómo enfrentarla, ¿sí? En la normalidad uno tiene respuestas prearmadas, en las crisis no tiene respuestas prearmadas. Y cuando además de la crisis todavía hay incertidumbre hacia el futuro, hay una parte de nuestra cabeza que además está trabajando para pensar qué es lo que va a pasar después. Ahí hacemos estas predicciones de la nueva normalidad o la vuelta a la normalidad o lo que sea. Todo esto supone un esfuerzo conductual enorme, sumado a que en esta crisis nos encontramos, probablemente muchas de las personas de nuestra sociedad, gestionando situaciones que no son esperables o que no forman parte del repertorio natural o continuo de conductas humanas. Estamos enfrentándonos a un peligro para nuestra salud continuo. Eso también es otra demanda. Tengamos más miedo o menos miedo a contagiarnos, tengamos menos susceptibilidad o percepción de riesgo de que nos puede ocurrir algo, convivimos en un entorno de riesgo. Salimos a la calle y vemos medidas precautorias, hay señales perceptivas de peligro, que aunque nosotros no las procesemos como peligro nuestro, lo vemos en la sociedad. Estamos en una sociedad que está como seteada hoy para enfrentar un peligro. Eso también supone niveles de alerta, niveles de activación de nuestro sistema nervioso que suponen un incremento de los sistemas de estrés. Entonces, tenemos básicamente dos grandes fuentes de impacto en nuestra salud mental. Por un lado, lo que es la disrupción, la desorganización de los patrones habituales de conducta, que nos obliga a repensar, tomar decisiones y hacer esfuerzos para instrumentar nuevas conductas acordes a este contexto de crisis. Eso además tiene otro inconveniente, que además de tenernos como en estado permanente de respuesta, además nos priva de situaciones gratificantes. Dentro de esa normalidad hay un montón de situaciones, de elementos, de estímulos que forman parte de aquello que nos hace sentir bien, de lo que sostiene nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar. Situaciones que tienen que ver con el contacto social, la actividad sexual, la actividad física, ¿sí? Las actividades de ocio y distracción, todo eso son estímulos que en ese contexto de normalidad mantienen nuestro estado de ánimo y nuestra emocionalidad positiva alta, ¿sí? Esos estímulos están disminuidos. Todos hacemos mucho menos de las cosas que nos gustaría hacer para sentirnos mejor. Por lo tanto, el primer estresor entonces es, estamos funcionando con un sistema de conductas que nos obliga a pensar y a tomar decisiones con esfuerzo permanente y estamos privados de los elementos que nos hacen sentir bien. O sea, aumenta la emocionalidad negativa y disminuye la emocionalidad positiva. Y por otro lado, el otro gran factor, estamos en modo de amenaza, ¿sí? Estamos en modo de respuesta a amenaza. Eso eleva la ansiedad. Lo primero afecta a nuestro ánimo, ¿sí? La desorganización de nuestra vida normal, con el aumento de las situaciones negativas y la disminución de las positivas. Eso afecta a nuestro ánimo y el estado de amenaza, el modo de amenaza con el que estamos viviendo como sociedad, aumenta nuestra ansiedad. Y eso implica en los dos aspectos, ánimo y ansiedad, un sobreesfuerzo mental permanente. Estamos teniendo que desgastar energías para ver cómo reaccionamos, cómo hacemos, cómo gestionamos, cómo nos adaptamos, hacia dónde dirigimos nuestra conducta al futuro y adivinar lo que va a pasar en el futuro. Todo eso es extremadamente desgastante desde el punto de vista cognitivo. Sí, y yo creo que por ahí, si tenés un ratito muy brevemente, porque yo lo he escuchado, pero si nos querés comentar algo sobre el estudio que ustedes desarrollaron desde INECO sobre el impacto de justamente de toda esta situación en el estado anímico de todos. Sí, cómo no, Mariana.
Nosotros hicimos un estudio que está en curso, en realidad es un estudio que está funcionando en varias etapas, con la idea de ir midiendo el impacto emocional de la pandemia y de la cuarentena, o sea, las dos cosas en conjunto, sobre nuestro estado mental. La primera fase del estudio fue una encuesta que realizamos sobre 10.000 personas en los primeros días de la cuarentena, los 6 días promedio de inicio de la medida formal de cuarentena. Entonces esto fue el 24 de marzo que inició este estudio, del 24 al 26 de marzo, la cuarentena había iniciado el 20. Allí entonces lanzamos una primera encuesta con una serie de instrumentos de medición de impacto emocional, los dos instrumentos más importantes, una escala de depresión y una escala de ansiedad, instrumentos que son estandarizados para medir el riesgo o la probabilidad de estar padeciendo un desorden o síntomas de depresión y ansiedad. Y allí tenemos los datos que ya a los 6 días de que estaba esto, con muy pocos casos de contagios en ese momento en Argentina y muy pocas muertes, había creo que 300 muertes en total, como mucho, en esos primeros días, ya el impacto emocional era muy importante, tanto en ansiedad, alrededor de un 23% de las personas manifestaban estar en estados de ansiedad significativos, y un 33% de personas estados del ánimo negativos, o sea, de tipo depresivo, significativos. Estos valores, ¿qué indican? Indican impacto emocional, no son mediciones de diagnóstico, no podemos mediante una encuesta decir que esa persona tiene un trastorno depresivo mayor o tiene un trastorno de ansiedad. Lo que marca es un impacto emocional frente a una circunstancia. La mayoría de esos cuadros probablemente son lo que llamamos trastornos adaptativos, ¿sí? Son cuadros donde aparecen emociones más intensificadas en respuesta a una situación ambiental estresante. Y que conforme ese estrés continúa, lo más probable es que se mantenga ese estado emocional negativo. Eso tiene consecuencias de generar malestar y tiene consecuencias de cambiar o de influir en nuestras conductas y hacernos más difícil la vida. Ese estudio encontramos que los factores que explicaban más el impacto emocional en ese momento tenían que ver con lo que era estados de soledad, ¿sí? O sea, la falta del contacto social, el estrés cotidiano, las situaciones de tener que lidiar con las cosas de la vida cotidiana en esos días, y la tendencia a desarrollar pensamientos de tipo negativo repetitivo, o sea, un cierto tipo de idea que se favorece en situaciones de aislamiento y en situaciones de peligro, ¿sí? Esos factores explicaban una buena parte del impacto emocional. Luego de esto hicimos otro estudio ya a 72 días promedio del desarrollo de la cuarentena, y allí encontramos que los índices de síntomas de ansiedad y síntomas de depresión aumentaron más en proporción los del ánimo, de depresión, que los de ansiedad, aunque los dos aumentan, lo que más se va afectando es el ánimo, y allí empieza a jugar ese factor que vos mencionaste de la fatiga mental. Nosotros medimos también cuánto las personas sentían dificultades para pensar, para tomar decisiones, para digamos, concentrarse, ¿sí? Elementos que tienen que ver con el esfuerzo mental, y allí la fatiga mental aparece como el factor más importante relacionado con los síntomas de ansiedad y depresión. O sea, la fatiga desplaza a los otros factores y pasa a ser el factor más importante. O sea, el estado de agotamiento por estar en situación de alerta permanente y por estar en adaptación forzada, nos lleva a estar agotados cognitivamente, ¿sí? Ese agotamiento cognitivo nos lleva a pensar más en corto plazo, nos lleva a tomar decisiones más repentinas, nos lleva a que nuestra mente se vaya de foco más fácilmente, o sea, afecta el modo de pensar cuando estamos en situación de ya de estrés más sostenido en el tiempo. Esto es algo que sabemos de estudios de todo tipo,
previos a la pandemia, ¿sí? Las situaciones de estrés sostenido van generando fatiga cognitiva y van generando situación de desgaste mental que cambia nuestros modos de tomar decisiones, que cambia nuestro modo de procesar la información. Allí empezamos a ver las tendencias a actuar de formas más automáticas. Ustedes conocen perfectamente y saben cómo nuestra mente funciona con distintos sistemas de respuesta, de sistema de solución de problemas, distintos sistemas para tomar decisiones. Tenemos sistemas que son más automáticos, más rápidos, que forman parte de mecanismos también de tipo adaptativo, que buscan resolver problemas de la forma más económica posible, ¿sí? Tomando atajos, utilizando mecanismos más sencillos, ¿sí? O tomando la información que se da limitada en un momento determinado. Así nuestra mente opera en buena parte del tiempo. Cuando estamos en situación de normalidad, eso funciona bastante bien, porque son los sistemas que por experiencia nos aseguran un trade-off de economía de recursos y resultados. Y luego tenemos sistemas más elaborados, sistemas que requieren esfuerzo para pensar, ¿sí? Lo que Daniel Kahneman llamaba sistema 1, sistema 2, o procesos de tipo 1 y procesos de tipo 2. En la normalidad, mucho lo resolvemos con sistemas de tipo 1 automáticos, y cuando aparece una situación que exige mayor elaboración o mayor esfuerzo, entran los sistemas más elaborados a actuar. Y funciona bastante bien eso, no es malo, ¿no? Porque a veces pareciera que lo automático o lo que es heurístico, lo que funciona como atajos, no. Si nuestro cerebro evolucionó de esa manera es porque eso nos resuelve un montón de situaciones, pero en la normalidad. ¿Qué pasa con esos sistemas cuando estamos en una situación anómala? Allí, esos sistemas no nos aseguran una tasa de respuesta adecuada, nos aseguran que lo que funcionó muchas veces nos va a funcionar por familiaridad, por repetición o por otros efectos en una situación anómala. En la situación anómala necesitamos invocar más ese otro sistema, que es el sistema 2, para poder pensar mejor las situaciones, tomar más información, elaborar más profundamente, mantener mayor control cognitivo, dirigir más nuestras conductas hacia metas de mediano y largo plazo. O sea, en situaciones de crisis deberíamos reforzar eso. ¿Y qué pasa? Cuando estamos agotados, eso es lo que más nos cuesta. O sea, si estamos en situación de fatiga, este sistema que deberíamos usar más, porque la crisis nos pide eso, que pensemos más y mejor, más profundamente, es lo que más nos cuesta. Nos quedamos sin aquello que necesitamos más, que es reserva, energía cognitiva para pensar en profundidad. Eso es lo que produce el desgaste emocional de toda la pandemia y de las medidas restrictivas con las cuales se asocia la pandemia. Yo insisto mucho, ese conjunto, no podemos diferenciarlo. Los estudios en todo el mundo muestran impacto emocional, donde hay medidas más severas o menos severas, pero se ve efectos de distintas cosas. Donde no hay medidas muy fuertes, también está el impacto de las muertes y del control, digamos, sanitario. Donde hay medidas más fuertes está el impacto de las restricciones. Hay países un poco más preservados porque han logrado, ¿sí?, controlar la pandemia sin medidas tan fuertes. Allí hay, pero todo el mundo está viviendo en esta situación de suspenso, de no normalidad, ¿sí? Y eso, el vivir en una situación de no normalidad, nos desgasta a todos, de no saber dónde vamos a salir parados y cómo vamos a salir parados, produce un desgaste inmenso en nuestras mentes. Totalmente, totalmente, Fernando. Muchísimas gracias por los datos que nos comentás del trabajo que ustedes están realizando. Hoy estamos cursando nuestro día 145 de cuarentena, así que no sé en qué día van a ser la próxima encuesta. Dos, 3 días se está mal saliendo. Perfecto, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahí vamos a ver lo que pasa. Nosotros en la comisión muchas veces hablamos de cómo ayudar a la gente a que cumpla procesos, procedimientos, cómo ayudar a
a generar naches o incentivos o conductas compartidas, con cambios culturales, todo en pos de mejorar la integridad y de hacer empresas más compliance. Ahora, lo que nosotros nos preguntábamos el otro día, ¿no? Todo esto que vos contás sobre la fatiga mental, el estrés, ¿cómo impacta en la persona en el momento que tiene que seguir determinados pasos, tomar determinadas decisiones, cumplir normas, cumplir procedimientos, que todo está mucho más estructurado en algún punto de lo que estaba en la normalidad, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que hay un impacto en esto? Bueno, sí, Susana, lo que vos mencionás es notorio, o sea, todos tenemos que cumplir más pasos en nuestra vida de los que cumplíamos hace 6 meses, ¿sí? Hay protocolos, o sea, la palabra protocolo se ha vulgarizado, ya empieza a formar parte de, digamos, la jerga de muchas personas que no lo usaban, ¿no? Se escucha hablar, bueno, hay que hacer protocolo para volver a colegio, protocolo para la industria, protocolo para ir a un centro médico, o sea, cada cosa tiene su protocolo. Hacer un protocolo requiere esfuerzo, ¿sí? O sea, ajustarse a un protocolo no es, si bien los protocolos nos ayudan, hay algo que Kahneman cita en su libro de Pensar rápido y despacio, que es un libro que se llama el efecto checklist, y es que los checklists nos ayudan a mantener control sobre cosas que de otra forma perdemos, ¿sí? Y cuenta él la historia de la medición del APGAR, ¿sí? La medición que se hace para evaluación de los neonatos, que era algo que la doctora APGAR lo había hecho, lo hacía intuitivamente, pero en un momento dijo, a ver, estos indicadores de la salud de un neonato, pongámosle puntajes a cada una de las cosas que yo observo, y se generalizó, y hoy todos los neonatólogos, cuando van a ver, siguen ese procedimiento y se estandariza y lo facilita, y no se pierden observaciones. Pero claro, esos neonatólogos fueron entrenados en hacer eso, no lo hacen. Si yo lo tengo que hacer yo, no va a salir igual, y yo necesitaría estudiar mucho para poder hacerlo y hacerlo bien. Entonces el protocolo, para que nos alivie y funcione bien, supone una fase de entrenamiento, de adaptarnos, usarlo muchas veces por repetición y que se vuelva mecánico. Cuando un protocolo se repite, me entrené, lo entendí, lo repetí muchas veces y se vuelve mecánico, forma hábito, al formar hábito y procedimiento, o sea, se constituye en conocimiento procedural, me hace la vida más fácil, me es más rápido, tengo menos errores, soy más sistemático y me desvío menos de lo que tengo que hacer. Pero tuve que pasar toda esa fase de entrenamiento. Mientras tuve toda esa fase de entrenamiento, me canso, ¿sí? Porque eso requiere esfuerzo y trabajo elaborado. Entonces nosotros estamos ahora en una etapa donde tenemos que esforzarnos por incluir protocolos para no cometer errores. Tenemos que hacerlo, pero en un momento donde estamos propensos a errores. Entonces, allí hay como una cierta paradoja. Tenemos que hacer protocolos para no equivocarnos, pero nos equivocamos porque estamos cansados y no podemos hacer el protocolo. Por eso yo llamo esto adaptación forzada. No es lo mismo entrenarme antes de la guerra y prepararme para una situación difícil en una situación de normalidad, y cuando llega la situación de crisis yo ya estoy preparado, que prepararme durante la crisis. Cuando me tengo que entrenar y preparar dentro de la crisis, el estrés es mucho mayor, porque tengo que hacer las dos cosas a la vez. Tengo que responder a lo que está pasando y a la vez entrenarme bien para responder mejor. Eso es un desgaste enorme, por eso estamos todos agotados. Hay que hacerlo, hay que tratar de llevar los protocolos, hay que tratar de generar conciencia de esta necesidad de adherirnos a protocolos. Hoy lo más básico es adherirnos a los protocolos de cuidados sanitarios. O sea, todos deberíamos tener, y tenemos, en mayor o menor medida, una parte de nuestra cabeza pensando las cosas que tenemos que hacer para cuidarnos. El lavado de manos cada vez que salimos,
o frecuencia, el uso correcto del barbijo, mantener distancia en los lugares que vamos, seleccionar y decidir cuándo salir y cuándo no salir de nuestras casas. Todo eso consume recursos cognitivos. Cada una de esas microdecisiones requiere hacer algo forzado, ¿sí? Y requiere luego tomar decisiones. Quiero que mi hijo salga, pero lo llevo a tal lado, lo llama y lo invitan a mi hijo del jardín a un amiguito y se encontremos en la plaza, no se tocan, no me encuentro o no me encuentro. Y esto mismo de microdecisiones se puede trasladar al ámbito de la empresa. Digo, yo voy a los ejemplos generales porque esos los tenemos todos, todo el tiempo. Y a esos que tenemos de nuestra vida cotidiana, le tenemos que sumar las decisiones de nuestros trabajos. Yo vuelvo a mi consulta al centro médico a hacer o sigo trabajando virtual, ¿sí? ¿Conviene seguir home office o no home office? ¿Voy a hacer tomar esta decisión o no? Cada una de esas cosas hoy nos consumen una parte de ancho de banda de nuestra mente que hace 6 meses nadie pensaba todo esto. Yo me levantaba y mi día ya estaba programado y yo ya sabía qué iba a hacer. Y sabía eso y el de mi familia, el de mis hijos, ¿sí? Yo no estaba preocupado por cada una de estas cosas. Entonces, cuando yo llego a tomar una decisión X, ya específica de mi trabajo, antes durante el día tuve que tomar todas estas decisiones. ¿Salgo o no salgo? ¿Voy a la oficina o no voy a la oficina? ¿Mi hijo va a la plaza o no va a la plaza? ¿Salgo o no salgo a comprar tal cosa? ¿Tengo el barbijo bien puesto o no bien puesto? ¿Voy a comprar algo? ¿Hay distancia o no hay distancia? Llego a la oficina, si es que estoy yendo, cumplo el protocolo, está la manta para los pies, seguí ese paso, subí el ascensor, ¿hay alguien entrando al ascensor o no entrando al ascensor? ¿Subo con esa persona o no subo con esa persona? Cuando llego a tomar la otra decisión que tengo que tomar, decir, bueno, este contrato, ¿sí? ¿Está bien o está mal? Hago esto, avanzamos con esta línea de negocio, en el medio mi cabeza ya perdió, ¿sí? Una buena parte de energía, de ancho de banda, lidiando con todos estos problemas que no son habituales. Entonces, lo cotidiano, que habitualmente pasa a trasfondo de nuestro cerebro, porque funciona en automático, no consume recursos, porque es siempre igual, porque es hábito, hoy consume energía y nos quita ancho de banda para las decisiones que tenemos que tomar más conscientemente. Porque hoy todo pareciera tener que estar en eso. Entonces, yo creo que sí que esto afecta otras decisiones sin que no nos demos cuenta. Y esto hay muchos estudios de tipo neurocognitivo que nos muestran que cuando nosotros estamos, sin darnos cuenta, consumidos por una tarea que nos roba memoria de trabajo, que nos roba atención, que nos genera desgaste, eso influye en el tipo de decisiones que tomamos. Eso influye en decisiones. Los médicos prescriben más antibióticos en las guardias a más altas horas. O sea, cuando un médico pasó 12 horas de guardia, empieza a prescribir más antibióticos que en las primeras 12 horas de guardia con los mismos casos. ¿Por qué? Porque hace lo más sencillo. ¿Sí? Porque no prescribir un antibiótico requiere hacer un cuidadoso escaneo, tomar una decisión, tomar un riesgo, convencer al paciente de que se vaya y que espere 2 días más a ver cómo evoluciona. Todo eso requiere más esfuerzo. La más fácil es tomar este antibiótico y volver. Bueno, hay estudios que muestran que conforme pasa el tiempo de guardia, el cansancio hace que los médicos... lo mismo pasa con sentencias de jueces, con controles de tránsito. O sea, cuanto más pasó el turno de alguien, más probable es que sea más blando en ciertas decisiones que toma. Y entonces, eso que está estudiado previo, ahora lo estamos viendo a un nivel global. Lo estamos viendo todos en nuestra vida. Estamos llegando todos como si tuviéramos, cuando empezamos a trabajar es como si tuviéramos 12 horas de guardia antes. ¿Sí? Y estamos tomando decisiones con ese peso cognitivo, en escasez, en modo de escasez. Y en modo de escasez actuamos automático.
Tal cual, Fernando, lo que vos decís es tal cual. Bueno, yo soy médica, así que lo he vivido en carne propia, el agotamiento que tenés después, cuando estás llegando a la hora 20 de estar en guardia, y quizás no tuviste un rato para descansar, es lo que vos decís, y yo creo que es un poco lo que nos está pasando a todos como sociedad, ¿no? Pues estamos en una especie de guardia, en el sentido de estos cuidados que hay que tener, que uno antes no los tenía presentes. Yo lo noto en lo cotidiano, ¿no? Todos los esfuerzos que uno tiene que ir haciendo, y lo que nos interesaba a nosotros, y vos lo mencionaste recién, y es lo que hablamos usualmente, es cómo este cansancio, este agotamiento, toda esta energía que yo gasté afecta en la toma de decisión, afecta en que mi decisión sea a veces un poco la más rápida, y que empiece a saltar algunos pasos que de otra forma yo diría, no, tengo que hacer este contrato, bueno, voy a seguir esta política, este procedimiento corporativo, tengo que hacer todo este checklist, tengo que hacer, y de repente en esta situación puede ser que empecemos a saltar algunos pasos. No por maldad, sino porque es parte de nuestra cuestión humana, de lo que estamos atravesando, ¿no? Creo que eso es fundamental, entenderlo, que no es como compliance, la mayoría de los que estamos trabajando acá nos estamos encontrando con este desafío. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Vamos a hacer preguntas después de la charla breve de Diego. Nosotros lo que hicimos ahora, como les comenté, es hablar un poco de qué nos pasa como seres humanos, como individuos. Diego Grau nos va a comentar un poco lo que sucede o lo que se puede ver en la toma de decisión, en el liderazgo en estos momentos de crisis, y vamos a volver a estar con Fernando para responder las preguntas. Diego. Estás muteado. Lo que hablábamos antes. Estás muteado, Diego. No, seguís muteado. Diego. Diego estás muteado, no, bueno, puede pasar este tipo de cosas. Así que, Mariana, ¿querés hacerle alguna pregunta a Fernando mientras tanto de los que fuimos recibiendo de los asistentes? Sí, Fernando, yo pensando, hay varias preguntas acá de los asistentes, y lo primero que te quería preguntar, en realidad pensando en todo esto que recién nos comentabas, y esto de que tomamos decisiones, digamos, todas las decisiones cotidianas hoy ocupan gran parte de nuestro ancho de banda, entonces cuando llegamos a las decisiones laborales, por ejemplo, que son más críticas, esto tiene, bueno, ya venimos como cansados. Y te quería preguntar, imagínate nosotros, nosotros hacemos compliance, entonces muchas veces todas las decisiones que nosotros pedimos que la gente tome en organizaciones, individualmente, etcétera, es que siga protocolos bastante estrictos, que tenga permanentemente uso de un criterio fino, te diría, personal, que todo el tiempo esté evaluando riesgos. Hay una evaluación de riesgos que hace la organización, pero después hay una evaluación de riesgos permanente, y estamos hablando de situaciones además bastante complejas, porque estamos hablando de situaciones por ahí de prevención de fraude, de prevención de temas de corrupción, gente que trabaja en procesos de compras de organizaciones en sector público, digamos, en ese público en particular, digamos, ¿cómo esto se hace exponencial? ¿Hay algún recurso que podamos utilizar para tratar de, digamos, de reservar la mayor cantidad de energía de nuestro ancho de banda para ese tipo de cosas? Sí, a ver, Mariana, yo creo que allí, más que exponencial, yo diría que allí lo que aumenta es el riesgo a las consecuencias, porque tal vez el efecto desde el punto de vista cognitivo es el mismo que de otra persona, pero al estar en una posición crítica, cuya decisión puede tener consecuencias más severas, ese mismo margen de error, que puede ser pequeño, puede tener consecuencias mayores. O sea, eso tiene más que ver con la posible
el posible impacto de una mala decisión en una posición crítica, ¿no? Y entonces, los efectos que estamos describiendo, que estudian las ciencias cognitivas, las neurociencias sobre las tomas de decisiones, es el mundo de las microdecisiones. O sea, en general, las personas no nos damos cuenta, pero tomamos miles de microdecisiones por día, ¿sí? Yo contaba, por eso las cotidianas, esto de voy o no voy, salgo o no salgo, hoy son microdecisiones. En nuestro trabajo tomamos muchas microdecisiones. Esas microdecisiones se ven afectadas por factores contextuales mucho más de lo que creemos, ¿sí? Ahora bien, hay decisiones muy importantes que justamente lo que ustedes trabajan es cómo blindar esas decisiones más importantes para que no sean tan volubles como otras microdecisiones, ¿sí? Lo que yo voy a comer hoy en mi casa es una decisión de mediano nivel, ¿sí? Yo que voy a almorzar ahora es algo que puedo cambiar relativamente fácil, tiene que ver con la disponibilidad, con lo que hay, con mis hábitos, con mis gustos, está moldeado por una serie de cosas, pero es una decisión que yo puedo, digamos, cambiar sin mayores consecuencias. Ahora, todo eso sumado hace a mi estado de salud, a cómo voy a estar yo comiendo o no comiendo. Pero muy pequeñas cositas pueden hacer que yo cambie lo que voy a comer o lo que no voy a comer en un momento. O sea, las influencias sobre las decisiones son muchas y no las tenemos en cuenta. El trabajo que hacen ustedes es cómo hacer para que eso no sea tan fácil de moverse, ¿sí? De que cualquier viento no me mueva la decisión para acá y para allá. Entonces es muy importante en estas circunstancias pensar cómo uno refuerza esos mecanismos porque están más en riesgo. Si los dejo librados a decisiones como esta, ¿qué voy a comer yo ahora al mediodía? Si mi decisión queda ahí, es mucho más riesgosa. Entonces, ¿cómo lo puedo blindar? Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer como trabajo, primero es tomar conciencia de estos estados, ¿sí? Es decir, saber que estamos en situación de riesgo, porque uno de los problemas cuando estamos agotados y no estamos atentos y conscientes de esto, es que caemos en sesgos más fácil y dentro de esos sesgos lo que llamamos sesgo de sobreconfianza, ¿sí? De creer que las cosas se van a arreglar o que no va a pasar nada, ¿sí? Porque eso en situaciones donde estamos agobiados, ¿sí? Nos alivia, nos produce tranquilidad y nos da cierta ilusión de control. En general los seres humanos tenemos tendencia a la sobreconfianza y a lo que llamamos sesgo optimista, ¿sí? Creemos que las cosas generalmente van a ser mejor de lo que después van a ser en la realidad. En estas situaciones probablemente la tendencia a esos sesgos está favorecida más por el agotamiento. Entonces, estar atentos a la sobreconfianza es clave para no tomar decisiones apresuradas. Junto con estar más conscientes, yo creo que hay otra cosa muy importante que es, como tenemos pocas reservas cognitivas, tenemos poco ancho de banda, tenemos que privilegiar a qué lo dedicamos, ¿sí? Tenemos que saber elegir a dónde vamos a concentrar nuestra energía. Entonces, si tenemos un proceso crítico, si tenemos una decisión sumamente importante, hay que elegir el momento y la forma que vamos a hacer eso y cuánto dedicación le vamos a hacer eso y cuánto le dejamos a otras cosas. Probablemente todo no podamos, ¿sí? Si queremos abarcar mucho en este momento, vamos a cometer más errores porque vamos a negligir muchos elementos de los que tenemos. Entonces, además de estar conscientes, elegir mucho qué decisiones vamos a cuidar, dónde vamos a ponerlo, en qué momento las hacemos, con qué controles las vamos a hacer, y quitarle carga a otros procesos que tal vez no sean tan importantes y relevantes en esto. Porque en una crisis uno hace esto, no responde a todo igual. Hay cosas que tiene que dejar de lado y cosas que tiene que concentrarse. Entonces, a mí me parece que en el ámbito laboral es un punto crítico. Todo no lo vamos a poder responder. Entonces, ¿a qué nos concentramos para cometer la menor posibilidad de errores, para poder ajustarnos a protocolos en ese dominio, de modo de que los recursos escasos nos rindan más en
esa circunstancia que vamos a privilegiar. Perfecto, Fernando. Entonces, o sea, un poco sabiendo que tenemos una limitante, una limitación en este momento, que está dado por nuestra fatiga mental, por la situación que estamos viviendo, es importante tenerlo en cuenta en el momento de, como vos decís, ¿no? Priorizar, definir de repente en todas las tareas que tengo que, todas las decisiones que tengo que tomar durante el día, a cuál le tengo que dedicar más foco. Y quizás sería una de las herramientas. Lo que nos están preguntando en el grupo también es qué se puede hacer si hablar, comunicar o hacer mindfulness, fueron 3 preguntas que surgieron, o qué se puede hacer para tratar de contener un poco esta fatiga mental y esta sensación de negativa que tenemos todos, ¿no? Sí, todos esos recursos funcionan bien, o sea, uno puede decir, frente a las circunstancias en las que estoy limitado, ¿cómo administro mis recursos cognitivos? Pero por otro lado, si entendemos que estos recursos cognitivos están limitados porque hay un desgaste emocional, todo lo que hagamos para reducir el desgaste emocional nos va a ayudar a subir, ¿sí?, a disminuir la fatiga cognitiva y aumentar nuestros recursos. O sea, efectivamente, todas las estrategias que se pueda en el ámbito personal y de trabajo desarrollar para reducir impacto emocional nos va a ayudar. Y allí tiene que ver con el poder compartir con otros, el poder reconocer ciertas dificultades y llevar un monitoreo interno, y trabajar con todo lo que son estrategias de regulación emocional, dentro de las cuales mindfulness es una posibilidad, ¿sí?, que ayuda, porque todo lo que disminuya impacto emocional va a terminar siendo favorable para los recursos cognitivos. Definitivamente eso es así. Perfecto. Bueno, Estoy presente. Vamos a pasar a Diego. Cuando vos quieras, Diego, puedes comenzar. Fernando, muchísimas gracias, y en un ratito vamos a continuar con algunas preguntas más. La verdad que la gente está preguntando un montón. Creo que es un tema muy interesante porque lo estamos viviendo día a día, lo estamos sintiendo, todos somos conscientes de todo lo que vos estás diciendo, Fernando, en el grupo. La gente está diciendo muchísimas gracias, lo siento, me pasa. La verdad que creo que es lo que todos estamos tomando conciencia, ¿no? Entonces, la verdad que nos viene bárbaro todo lo que vos nos estás diciendo, nos hace crecer mucho. Y bueno, Diego, ¿querés comenzar vos? Sí, con mucho gusto. Lamento este inconveniente técnico que me obligó a reiniciar la computadora. Es un gusto estar con todos ustedes. Es un gusto, gracias por esta oportunidad. Y el planteo que yo voy a tratar de ser breve porque hemos perdido un poco de tiempo, es ver que así como esta pandemia y esta cuarentena, que son dos conceptos diferentes, afectan la salud mental de cada uno de los individuos, esto obviamente también afecta la salud estructural de las organizaciones y de la sociedad. Esto pasa acá y pasa en todas partes del mundo. O sea, se extrapola lo que nos pasa a todos los individuos, a todo lo que pasa alrededor. Se habló en algún concepto de neurociencia, y desde el punto de vista de esto que tiene que ver con la salud estructural, se puede hablar de lo que es la neurosociología o la psicología social. Obviamente yo soy ingeniero y de eso no voy a hablar, voy a ser muy respetuoso con esto, pero sí voy a tratar de hacer una muy breve perspectiva o un panorama que tiene que ver con lo que yo aprecio desde una visión, con un punto de vista de las organizaciones y desde el punto de vista del compliance. Esto tiene que ver con responsabilidades y desafíos. Voy a compartir pantalla. Esto lo tenía todo preparado, pero como tuve que reiniciar la computadora, les voy a pedir disculpas. Y voy a tratar de ser rápido para respetar lo más posible el tiempo. El tema... No sé si se ve, ¿sí?
El tema pasa porque los individuos componen grupos. Cada una de las personas está dentro de la sociedad, formando parte de estructuras que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el colegio, que tienen que ver con un grupo político, que tienen que ver con los territorios. Estos grupos tienen que ver con las empresas, a su vez se manejan de forma estructural conformando lo que son las organizaciones. Organizaciones que en este momento están sufriendo las circunstancias tanto de la crisis individual como de la crisis general. Estas organizaciones pueden tener un fin político o pueden tener un fin público, público-privado, y desde todo punto de vista los cambios y la crisis que mencionaba Fernando tienen una vertiginosidad, un cambio que, así como la pandemia contagia vertiginosamente a los individuos, la cuarentena contagia a los grupos y a las organizaciones. Los grupos se reúnen en lo que son las estructuras, que tienen que ver con las empresas, que tienen que ver con las distintas organizaciones y las distintas estructuras. Cuando hay una crisis hay fuerzas. En las organizaciones, que es esto que vemos acá, nosotros tenemos que las personas que están dentro de las organizaciones, con lo que les pasa a las personas, afectan a las organizaciones. Y por otro lado, lo que rodea a las organizaciones, que son las fuerzas externas, a su vez ejercen sobre las organizaciones una gran influencia. Las fuerzas externas que hacen que cambien las organizaciones tienen que ver, por ejemplo, con cambios en el mercado. Nosotros vemos hoy en día en el mercado cómo se afectan la oferta y la demanda, cómo cambian, cómo se afectan los temas como, por ejemplo, el turismo, el comercio, el transporte, los espectáculos, el tema gastronómico, todo lo que se está sufriendo hoy en día por fuerzas externas que afectan a ciertas organizaciones. Hay una presión social y una presión política. La presión social y política tiene que ver con, por ejemplo, el problema de la pobreza. El problema de la pobreza es un tema que tiene una presión muy grande y hoy en día está siendo en un riesgo muy importante. La tecnología hoy afecta a todo lo que nos está pasando. Ahí se habla mucho de inteligencia artificial, que ya está hoy en todas las manos, en todos los proyectos. Se habla de digitalización, cómo compatibilizar la prioridad entre los problemas de la pobreza y la importancia de los servicios tecnológicos es uno de los problemas que estamos viviendo. Las características demográficas, el sexo, la edad, la educación, tiene que ver con la cultura de los millennials, por ejemplo, que afectan también las fuerzas externas que actúan sobre las organizaciones. Y todo esto tiene un común denominador que hace a la transición que mencionaba hace un rato Fernando, y que es muy vertiginosa, que es la pandemia. Los tiempos se han acelerado y todas las fuerzas externas están ejerciendo una presión mucho más grande. Desde otro punto de vista, nosotros tenemos acá cuáles son las fuerzas internas. Las fuerzas internas tienen que ver con lo que se hablaba recién. La incertidumbre hace que haya depresión, que haya ansiedad en las personas, que haya estrés, que haya miedos. Desde todo este punto de vista, todas estas fuerzas internas hacen que las organizaciones también sufran. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista organizacional con todo esto? Hay en las sociedades, están las organizaciones en este embudo, y en estas organizaciones que tiene la sociedad hay un contexto situacional que presiona sobre las organizaciones, y hay valores y hay cultura que presionan sobre las organizaciones. Esto hace a que haya impactos en la organización que tienen que ver con el contexto y que tienen el desafío de defender los valores y de hacer una cultura buena para la organización. Estos impactos, algunos de ellos son los emocionales, de los que ha hablado Fernando y muy claramente: depresión, angustia, ansiedades, incertidumbres. Impactos económicos. Vemos que estamos sin seguridad económica, sin posibilidades de inversión, con sistemas de inflación, gastos públicos elevados, subsidios, impuestos, falta de trabajo. Todos estos son impactos económicos que hay que resolver.
estamos en una situación de emergencia y hay que poner parches, y es lo que se está haciendo, poniendo parches. Porque cuando hay emergencia, lo importante y lo urgente hacen que no haya tiempo para tomar decisiones demasiado meditadas y se improvisa un poco. Y hay riesgos de corrupción. Esto lo ha habido antes y es una de las cosas que tiene que ver con los valores que impactan las organizaciones. Cuando nosotros vemos los impactos, decimos, bueno, hay ciertas cosas acá que hay que resolver. ¿Cómo hay que resolverlo? Hay que corregir. Y para corregir hay que tomar decisiones. Enseguida vemos quiénes son los que tienen que tomar decisiones. Yo no tengo soluciones mágicas, pero sé que las decisiones tienen que tener en cuenta la integridad y tienen que tener en cuenta la honestidad, que es lo que trabajamos cuando estamos hablando de compliance. En la toma de decisiones están los roles y las responsabilidades. Tenemos que evitar incertidumbre porque la incertidumbre es lo que provoca lo que le pasa a la gente, depresiones, angustias, etc. Y esto que le pasa a la gente afecta a lo que le pasa a las organizaciones. Tenemos que tener una comunicación transparente y hay que planificar. No es suficiente desde mi punto de vista decir cuáles son los objetivos, porque si no sabemos cómo vamos a llegar a los objetivos, seguramente no llegaremos a los objetivos. Entonces me parece que planificar es importante. También hace falta calidad política, hace falta participación, consensos y evadir las grietas que muchas veces hacen que los comunes denominadores de los problemas que nos aflige a todos no se puedan tratar como corresponde. La cultura es un tema de trabajo, con productividad, integración de tecnologías, y evitar la corrupción es absolutamente imprescindible. Cuando planificamos, acá hay un concepto de planificación que pasa con la moda, que tiene que ver con si es bueno planificar o no es bueno planificar. Yo cuando hablo de un plan, no estoy hablando de una carpeta grande de papeles que hacen a que después se puedan o no cumplir. Se hace a que se hagan bien las cosas. Acá se pone un mensaje, tengo un plan estratégico, se llama hacer las cosas bien. Por supuesto, cuando hacemos un plan, cuando hacemos una planificación, tenemos que ver el contexto y tenemos que ver los valores, que es lo que vimos antes, los valores y el contexto que afectan a las organizaciones. Se cambian los comportamientos y se dan códigos y políticas de integridad, que es lo que vemos siempre en el compliance. Se hace análisis de situación, análisis de riesgos, se busca la prevención de alertas y las prioridades, y lo que es más importante desde el punto de vista de los escenarios de cambio es gestión. Gestión en base a un plan y gestión en base a los valores y al contexto. Esta gestión pasa por cambios organizacionales, esta gestión se ve a nivel internacional y es un problema global, esta gestión afecta al sector público y al sector privado. Desde el punto de vista del sector privado, por ejemplo, está el tema del cumplimiento de normativas, normas IRAS, el compliance, la responsabilidad social del empresario, y desde el sector público, obviamente hay responsabilidades que tienen que ver con el liderazgo del manejo de las crisis y de las tomas de decisiones. Vamos a pasar a ver el tema de que quiénes son los que toman estas decisiones y hacen esa gestión, hacen esa planificación. Esto es... Diego, te aviso para si podemos ir cerrando en 3 minutitos más, que veníamos medio atrasados de tiempo. Sí, venimos atrasados, así que voy a tratar de resumir. Los cambios pendientes tienen que ver, por ejemplo, con problemas que tienen que ver con lo urgente y lo importante. Como decíamos recién, la economía, la salud, la pobreza, tienen que ver con cómo funcionan las cosas, cómo funciona el Estado, cómo funcionan las empresas, cómo funciona la gente con el consumo responsable. Por otro lado, tiene que ver con una cultura, la innovación social, el empoderamiento ciudadano, que es la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, cuidado del medio ambiente, por ejemplo, y tiene que ver con principios, que es lo que está como base de todo esto, que son los derechos humanos, por ejemplo, la igualdad, la integridad y la transparencia. Voy a ser breve en lo que falta. Hay nuevos paradigmas desde el punto de vista del manejo de las organizaciones y de asumir responsabilidades. Esto, en principio, lo que estaba orientado a tener, ahora está orientado a ser.
Las organizaciones hasta ahora eran más piramidales, más jerárquicas, más burocráticas, basadas en jefes. Las nuevas organizaciones que hay que liderar tienen que ver con una democracia distribuida, están los líderes que están mezclados con la gente, y lo que se llamaba jerarquía ahora es manejo de redes, o sea, jerarquía. Lo que estaba antes en el corto plazo pasa a estar ahora a hacer análisis de largo plazo. Lo que se focalizaba en resultados, es lo que decía antes, ahora se debe focalizar en el camino. Se hace camino al andar, el camino es lo importante y los resultados se obtienen si el camino que se usa es adecuado. Lo que se habituaba hasta ahora a trabajar con el hemisferio de la razón, el hemisferio izquierdo, ahora se usa el hemisferio de la intuición, el hemisferio derecho, el hemisferio de la creatividad, el hemisferio de la emoción. Antes se centraba en productos y ahora se centra en personas. Rápidamente, lo que queda, da para hacer seguramente otra charla como esta, tiene que ver con cómo se lidera el cambio, quiénes son los que tienen que hacerlo, cómo se genera la necesidad, cómo se genera la confianza, cómo se alinean las estrategias, cómo se inspira y se produce la energía en las personas para superar obstáculos. Todo esto, desde el punto de vista del compliance, tiene que tener en cuenta que las organizaciones cambian los sistemas de autoridad, cambian los roles y los objetivos, y en esto hay un concepto nuevo que obviamente da para hablar posteriormente, que es el liderazgo adaptativo, cómo se usa dentro del liderazgo de las personas que toman decisiones, la inteligencia emocional, la conciencia, la autogestión, la justicia organizacional, el carácter, el desarrollo. Todo esto es algo que seguramente lo podremos analizar en algún otro momento, porque es realmente la manera que tenemos desde el punto de vista de los compliance para tomar decisiones, para trabajar en equipo, para hacer comités de crisis, para planificar, para analizar lo que son los compromisos y la confianza y los elementos que tienen que ver con cómo se maneja la gente de forma coordinada, complementaria y con comunicación. Para ver el compliance, lo veremos en alguna otra oportunidad, hay manejo de situaciones y recomendaciones de trabajo que tienen que aplicarse en todos los grupos y en lo que hacemos nosotros. Tuve que acelerar mucho al final por los problemas del tiempo, les agradezco mucho, espero que algunas de estas cosas que vimos rápidamente queden en alguno de ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Diego, muchas gracias a vos. Como ustedes saben, vamos a tener una tercera reunión de Behavioral Compliance que va a ser el 21 de octubre. Así que en esa reunión podemos ampliar algunos de los temas que vos mencionaste, porque realmente creo que es importante exponernos un poco más y que tengas más tiempo, ¿no? La última pregunta que quiero hacerle a Fernando, que está surgiendo, lamentablemente no hicimos a tiempo a contestar a todas las preguntas, pero hay algunas que las pudimos incluir. Y una de las cosas que nos están preguntando es, ¿cuál es la mejor forma de manejar este acúmulo informativo gigante de cosas nuevas? ¿Cómo lidiar con esta infodemia que tenemos en este momento? ¿Qué recomendás vos a la gente? Nos están pidiendo alguna recomendación sobre cómo manejar toda esta cuestión de números de muertos, números de casos, todo lo que se está presentando en nuestra vida cotidiana para que no sea un factor más que acreciente, ¿no? Toda esta fatiga mental y todo lo que nos está sucediendo. Sí, esto fue descrito rápidamente al inicio de la pandemia, este concepto de infodemia, la idea de que es una de las novedades de esta circunstancia global que estamos viviendo, y es que al riesgo y a la situación real de la pandemia se asocia la exposición a cantidades de información enormes que tienen características especiales. En general, información que tiene que ver con riesgos, con amenazas, o sea, información con un fuerte potencial ansiógeno,
junto con mucha variabilidad y heterogeneidad en cuanto a la calidad de información. Entonces hay información contradictoria, información no confiable, desde información buena a información no confiable hasta información basura, directamente fake news y información que comprende. Entonces, estamos en un ambiente informacional que aumenta la percepción que tenemos de riesgo, con fenómenos que son muy complejos. En algunos casos aumentan nuestras ansiedades, nos lleva a catastrofizar, en otros casos nos insensibiliza. Hay estudios que ya se hicieron hace 20, 30 años, pero de cómo las cifras de muertos, cuando llega a un cierto número, pareciera que no nos importa más. O sea, entre un muerto y 10 muertos nos asustamos. De 10 a 100 muertos nos parece una tragedia. Cuando es de 3.000 a 4.000, ya pareciera que no importa demasiado. Entonces, eso también tiene efectos negativos en el modo en que estamos procesando la información. Entonces, todas las recomendaciones sobre esto tienen que ver básicamente con manejar dos variables. Uno es seleccionar fuentes, es buscar cuáles son las fuentes que se ajustan más al estilo personal, a lo que uno necesita, a lo que uno cree, a lo que genera confianza, o sea, buscar fuentes de confianza personal. Pueden ser las organizaciones, las instituciones internacionales, puede ser un medio periodístico, no importa, pero uno tiene que elegir, uno no puede estar todo, tiene que elegir cuál es su fuente de confianza. La segunda es reducir los tiempos de exposición, elegir un momento del día para hacer el check-out de cuánto hay nuevo y se produce, pero evitar el constante flujo, lo cual es muy difícil en la era de las redes, en la era de los avisos, porque la información no siempre la buscamos nosotros, sino que la información nos busca a nosotros, ¿no? En estos aparatitos tenemos todo tan rápido y tan fácil que nos manda informes, que es muy bueno para muchas cosas, pero para esto no. Entonces, ahí de nuevo tenemos que, se ve la tensión entre seguir impulsos o actuar automáticamente y decidir. Porque yo puedo ver un aviso que me avisa acá el diario tal o el portal tal con una noticia y puedo verme tentado a meterme y a ver qué más dice nuevo, del nuevo reporte de, o pasarlo. Entonces lo que se aconseja es acotar en algún momento del día para hacer la información e intentar evitar ese constante ir a picotear de fuentes de información durante todo el día. Pero todo esto nuevamente es un esfuerzo. O sea, no caer en la tentación de chequear más fuentes de información es desgaste emocional. Yo quería agregar una cosita antes de terminar, porque me parece importante, de la pregunta que me hicieron de qué más se puede hacer para mejorar nuestro rendimiento en lo que hace a compliance en esta situación de recursos cognitivos bajos, fatiga e impacto emocional. A mí me parece, vos mencionaste, Susana, en su momento este concepto de los nudges, ¿sí? De los empujoncitos para favorecer ciertas cosas. A mí me parece que en este momento, para seguir protocolos, hay una cosa fundamental, es que los protocolos sean muy visibles, estén muy disponibles. Así como si yo tengo que usar alcohol en gel en mi oficina, si el alcohol en gel está al alcance, si está en el pasillo apenas salgo del ascensor, es más probable que yo salga del ascensor y me lo ponga, porque lo encuentro ahí. Si los protocolos vienen a mi encuentro, es más fácil que si yo tengo que ir a hacer el protocolo. Entonces, el uso de recordatorios, de recuerden en este momento, sabemos que estamos todos cansados, que vamos, pero tal procedimiento es importante, no nos olvidemos de este, que es el que priorizamos, ¿sí? No todos. Si yo le mando una planilla así de opciones, el 90% no los vamos a cumplir, pero si yo elijo uno que es importante, un reminder, un recordatorio, acordate de tal procedimiento porque este es fundamental ahora, no lo podemos dejar en este momento. Y la saliencia, que sea visible, que se imponga en este ruido, hay tanto ruido, la información que no llegamos a procesar es ruido. En tanto ruido, la información útil tiene que ser muy saliente, tiene que estar muy bien presentada para que la gente la vea. Entonces, si yo necesito que un protocolo se cumpla, tiene que estar muy visible, tiene que ser sencillo, visible
e ir a buscar a las personas y no que la persona se tenga que acordar en medio del desgaste. Entonces, yo creo que estas estrategias son fundamentales hoy para que la gente siga un protocolo. Desde el sanitario, del lavado de las manos, hasta el protocolo específico de mi actividad de trabajo, donde esto no puedo dejar de hacerlo, ¿sí? Aumentar saliencia, usar recordatorios y privilegiar los protocolos indispensables en el ruido de todo lo que tengo que hacer. La verdad que me encantó esto último que decís, porque creo que aplica a todos los que estamos escuchándote, tanto desde compliance como desde otras áreas. No hace falta que sea específicamente compliance, esto de generar que la idea principal vaya a la gente, que la comunicación sea sencilla, que sea fácil, quizás recurriendo a otros especialistas, ¿no? No quedarnos encerrados nosotros en el armado del mensaje. Me parece muy interesante esto de poder llevar a la gente, de ayudar a la gente a que lo cumpla, y no esperar que la gente diga, y yo ponerme y decir, no lo cumplió. No, tratar de ser yo la herramienta para que eso... La verdad que me pareció genial eso que acabas de aclarar, y te lo agradezco. Mariana. Sí, la verdad que espectacular. Yo creo que tiene aplicación 100% en lo que nosotros hacemos, en nuestra actividad de compliance permanente, y creo que justamente el desafío es ese, ¿no? Cómo entender que estamos en un contexto en donde las cosas que estuvimos charlando hoy, ¿no? Que la cotidianeidad está, porque no es la habitual, consume gran parte de nuestro ancho de banda, esto hace que nuestra energía se reduzca, entonces tenemos que buscar momentos en donde vamos a estar atentos y elegir dónde vamos a concentrar la energía. Esto me parece muy importante, creo que forma parte de este proceso que también consume ancho de banda, pero que es importante elegirlo al inicio, porque es donde tenemos que focalizar, entender que estamos limitados en este contexto, y también todo aquello que signifique esto que mencionabas antes, ¿no? Disminuir el impacto emocional, esto de compartir con otros, reconocer las dificultades que tenemos, hacer un monitoreo interno, trabajar con estas estrategias de regulación emocional, de mindfulness, o lo que a cada uno le funcione. Y bueno, y esto que nos contaste al final, que para mí es lo que más aplicativo tiene a nuestra actividad, de esta cosa de los protocolos que vengan a la gente, que sean visibles, que sean simples, que sean sencillos, y realmente, digamos, que sobre todo prioricemos, que eso a veces también es tan difícil. En todo esto es imposible que hagamos un protocolo muy complejo o que pretendamos tenerlo para todo, pero elijamos qué cosas son las claves y sobre esas son las que tenemos que ir, ¿no? Como compliance officers. Yo la verdad te quiero agradecer muchísimo, Fernando, por tu presencia y por tu aporte. Creo que ayuda muchísimo a esta comisión, el intercambio con otras disciplinas. Diego, muchísimas gracias por tu aporte también. Más allá de que Diego es parte de la comisión, la mirada de Diego sobre cómo impacta todo esto desde el punto de vista organizacional es fundamental. Nosotros estamos todo el tiempo, somos individuos, pero convivimos en organizaciones, así que estamos todo el tiempo saltando de un sitio a otro. Y muchas gracias a todos los que participaron. Por ahí quedó alguna pregunta sin contestar porque no nos dio el tiempo, les pedimos mil disculpas. Esta conversación está grabada, así que después les haremos llegar el link por donde creo que lo pueden escuchar en YouTube. Alguien pedía, Mariana, si podía compartir la presentación mía a través de Bianca, está a disposición del que la quiera ver. Perfecto. Diego, el 21 de octubre podemos ampliar, podríamos hacer una revisión de tu presentación, que es la próxima reunión. Así podés... Con mucho gusto, esperemos que la tecnología ayude. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el 21 de octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos. Adiós. Chao, hasta luego, gracias.